a la última parte. Bien, quería compartirles unas diapositivas. Déjenme ver un poquito. Esperen, denme un segundito. Aquí. Ahora sí. Bien. No. Sí. Cualquier duda que ustedes tengan o que no se vaya entendiendo, ¿sí? No tengan duda en preguntar. Igual de todas maneras, al finalizar vamos a estar viendo algo un poco más que concluye todo para que se pueda entender mejor, ¿sí? Entonces, como podemos ver ahí, estamos en el primer módulo que es la introducción a la neurociencia. Puse esa imagen porque en realidad soy de las que considero que cuando dentro de un aula se aplica lo que es la neuroeducación, tomando en cuenta todos estos conocimientos que ya hemos visto, ¿sí? Podemos lograr un aula con esas caras, con esos rostros, ¿no es cierto? Un aprendizaje un poco más sensible, un poco más tomando en cuenta al estudiante. Yo tengo que entender que el estudiante, ¿sí? O tengo que lograr que al estudiante le guste estudiar. Y cuanto más nosotros apliquemos todas estas cosas que vamos a estar viendo, al estudiante le va a gustar más ir al estudio, ¿sí? Puse esa imagen. Ay, no se movió. A ver. No, hay algo que está mal. Déjenme un segundito. Voy a dejar de compartir que se me trancó el PowerPoint. Esperen. Ahora sí. A ver otra vez. Compartir. Ok. Ahí. Voy a agrandar un poquito la imagen, así la podemos ver y observar mejor. Muy bien. Me gustaría que podamos participar. No sé si ustedes quieren participar. Acá no hay, ¿cómo decirlo? Para decir bien o mal, no hay una calificación en este momento, ¿sí? Entonces, aquel que quiera participar sería bienvenido. Cuando una clase es un poco más interactiva, más dinámica, también se hace un poco más llevadera. Y al participar, ¿sí? Uno también aprende más, aporta, se enriquece con los comentarios o los aportes de los demás. Entonces, me gustaría que alguien, ¿sí? Sin miedo al error, porque también de los errores uno aprende, ¿sí? Si alguien me puede explicar esta imagen, ¿qué tendrá que ver esta imagen con lo anterior que hemos estado viendo? ¿Será que tiene algo que ver, que no tiene que ver? ¿Quién me puede colaborar? Bien, Ruth, claro, puede nomás aportar, dígame. Buenas noches, licenciada. Bueno, lo que nos estuvo explicando en la primera parte de la sesión, pues como nos dijo usted,
Las áreas que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida pueden diferenciarse de acuerdo a los intereses que tengamos. Entonces, como se puede ver en el lado izquierdo, la persona está más dedicada a la ciencia, a lo lógico, a lo matemático y todo eso. En cambio, la persona de la derecha tiene algo más relacionado al artístico, a la literatura, a la música, a la fotografía. Entonces, cada uno va a tener una inteligencia para una cierta cosa. Por eso se habla hoy en día de lo que es las inteligencias múltiples, que cada uno va a ser hábil para una cierta área que le interese. Por lo tanto, nosotros no podemos exigir de los estudiantes que sean hábiles en todo, porque cada uno tiene su especialidad. Entonces, por lo tanto, como nos decían, por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo que resalta mucho, que nos decían, no le podemos pedir a un pez que trepe un árbol, por ejemplo. Entonces, cada niño, cada estudiante siempre va a ser bueno en lo que a él se le ha desarrollado la parte neurológica, no, y no va a ser bueno en todo lo demás. Y por lo tanto, no podemos decir que es un tonto, simplemente que esa área no la ha desarrollado, pero en la que sí la ha desarrollado va a ser excelente y se le va a llamar un genio en este caso. Ese sería mi aporte, licenciada. Perfecto, Ruth, muchas gracias por su aporte. Excelente. Y algo que añadir a algo que comentaba Ruth recién, ¿no es cierto? Que recuerdo, no sé sus edades, pero cuando yo iba a la escuela, no voy a decir mi edad, pero cuando yo iba a la escuela, me acuerdo que aquel que decían que era el inteligente, el que sobresaltaba todo, era el que era bueno para matemáticas, ¿no? Entonces decimos, él es bueno para matemáticas. Uy, qué inteligente debe ser. En realidad eso ahora cambió. Ya no es el inteligente el que tiene 100 en matemáticas. Ya hasta el término, la terminología de inteligencia cambió. Entonces podemos ver estas dos personas aquí, estas dos imágenes, ¿no es cierto? Que cada uno tiene intereses distintos, que cada uno tiene inteligencias diferentes, ¿sí? Entonces yo no puedo categorizar a mis estudiantes y tomar en cuenta solo aquel que es bueno para las matemáticas. Hoy en día se aborda mucho y algo que quiero compartirles y colaborarles con esto también, que me parece inteligente saberlo, ¿sí? Es que yo las diferentes inteligencias, obviamente que sí siempre hay un hemisferio que está más desarrollado, ¿no es cierto? Que predomina, se dice. Pero yo puedo ayudar a mis estudiantes a que aquella área que no está muy desarrollada, yo lo puedo ayudar a que se desarrolle. ¿Sí? Si yo veo que un estudiante tiene mucha dificultad para lo que es la oratoria, la parte lingüística, la parte sí, neurolingüística, yo le puedo ayudar. ¿Cómo? Bueno, y ahí empezamos a abordar estrategias, porque yo como docente, yo quiero ayudarlo a él o a ella, ¿no? Pero también tengo que, yo no voy a ser de esos docentes, porque ahí no aplicamos nada a lo que es la neurociencia. Yo no le voy a decir, fulano de tal pase y exponga este tema. ¿Por qué? Porque yo sé que porque yo debo ser empático. La empatía, recordemos, que entra dentro de la neuroeducación. Lo habíamos visto en el primer periodo. Entonces, yo debo ser sensible a sus necesidades. Yo debo ser sensible a sus miedos, a sus dificultades. Porque yo no puedo olvidarme que yo como persona también tengo mis dificultades. Entonces, cuando yo abordo esto en la neuroeducación, la neurociencia, yo debo tener otra sensibilidad hacia mis estudiantes. Entonces, yo debo conocerlos, como vemos en estos dos cerebros. Cada uno de estos estudiantes tiene diferentes inteligencias. Entonces, yo tengo que unificar, tengo que ayudar, tengo que colaborar a que la chica que no tiene ¿cómo decir?, desarrollada la parte, sí, o que domine la parte de las ciencias, yo debo ayudarla a ella a que empiece a despertar cierto interés, a que empiece a entender por lo menos. Y aquel chico, en este caso el cerebro del chico, que no domina
lo que es toda la parte artística, la parte musical. Yo lo tengo que ayudar a él, por lo menos a que pueda ir aprendiendo de a poco, ¿sí? Y me encanta esto de la neurociencia, la neuroeducación. Me encanta que cambió la terminología, el que es bueno para matemática, o esos conceptos. Porque la chica puede ser sumamente inteligente dentro del área artística, dentro del área social. Si hoy en día ustedes pueden, que todos trabajan, ¿no es cierto? O la mayoría, hoy en día ya ni siquiera se toma en cuenta para un trabajo a alguien que no tiene desarrolladas muchas habilidades, como las habilidades sociales, las habilidades intersociales, las habilidades que gestionan las emociones. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que cuanto mayor utilizo la neurociencia, la neuroeducación, yo me importo y no categorizo la inteligencia por quién es bueno en cada cosa. Yo categorizo la inteligencia entendiendo que hay muchas inteligencias, entonces ayudamos al estudiante a que desarrolle esas habilidades sociales, a estudiantes que se desarrollen por sus competencias, por sus aptitudes y actitudes. Entonces vamos a ver cómo vamos enriqueciendo al estudiante. Y algo muy importante, que cuando yo soy un docente así, aplicando esto, no solamente potencializo al estudiante, sino también me ayuda a crecer a mí. Yo sigo creciendo. ¿Por qué? Porque voy investigando, voy viendo, me voy interesando. Entonces es bien lindo cuando yo abarco más como docente que solo mis contenidos, ¿sí? Y ahora vamos a estar viendo, vamos rápidamente a hacer como que un repaso y también obviamente que vamos a ir viendo cosas nuevas. Cuando hablamos de la neurociencia en la educación, ¿sí? Esta es una disciplina que pretende integrar los conocimientos neurocientíficos acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo. Nos ayuda, chicos y chicas, nos ayuda a saber cómo funciona el cerebro y cómo intervienen esos procesos neurobiológicos en el aprendizaje. ¿Y para qué nosotros queremos saber eso o para qué nos importa eso? Porque eso favorece a que el estudiante pueda ser o pueda tener un aprendizaje más óptimo, un conocimiento más óptimo. Entonces, cuanto mayor yo sepa de cómo funciona toda esta estructura cerebral, cómo son esos procesos de enseñanza-aprendizaje, el estudiante, obviamente que su aprendizaje va a ser mucho más óptimo. Bueno, este hallazgo no ha sido muy de muchos siglos atrás, ¿no? Esto es algo relativamente nuevo que se ha descubierto, como dice ahí hallazgo, dentro de la neurociencia, es que el cerebro tiene la capacidad de adaptación durante toda su vida, ¿sí? Eso es conocido como la plasticidad, que ahora yo les puse una diapositiva para ver qué es eso. Plasticidad cerebral. Esto responde a que este órgano se vaya renovando, se vaya adaptando continuamente a partir de lo que son las experiencias que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Vamos adaptándonos a lo que vamos aprendiendo, conociendo, viendo. Y esto es muy interesante, ¿sí? Que nosotros aprendemos mejor en interacción y en cooperación. Por eso yo les decía, cuanto más ustedes aporten, e incluso hasta que puedan leer una diapositiva, que puedan dar su punto de vista, su experiencia, eso hace enriquecer. Eso hace que nosotros brindemos una mayor
o un mayor aprendizaje, un mayor conocimiento, ¿sí? El convivir en sociedad. Si bien ahora no estamos en una convivencia, pero estamos relacionándonos. Entonces, cuanto mayores aportes ustedes puedan dar, es mejor. Cuando nosotros hablamos de aquí, de este hallazgo de plasticidad cerebral, es ¿sí? que la plasticidad cerebral es propia del sistema, es una propiedad del sistema nervioso central que da la habilidad de cambiar la funcionalidad y la estructura en respuesta a cambios externos e internos. ¿Sí? Acá vamos a ver dos ventajas. ¿Quién puede leer, por favor, el círculo verde? El círculo verde, ¿verdad? Sí, por favor. Ya, dice, a mayor diversidad y número de conexiones corticales, aumenta la capacidad para aprender y generar nuevas soluciones a problemas. Muy bien. Entonces, cuanto mayor diversidad de cosas haya, mayor estímulo, mayor emoción, eso va a ayudar a un mejor aprendizaje. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero, ¿qué nos dice de la plasticidad cerebral? Que antes, muchos años atrás, se decía que una persona podía aprender hasta cierta edad. Hoy en día, con este hallazgo de la plasticidad cerebral mediante la neurociencia, podemos ver que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de aprender durante toda nuestra vida. Si bien es verdad, ¿sí? Si bien es verdad que un niño aprende o tiene la capacidad de aprender más rápido, es verdad, porque hay mayor plasticidad cerebral. Pero no quiere decir que una persona de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 o de 90 años no vaya a poder aprender, va a poder hacerlo. Si bien puede llevar más tiempo, pero lo logra. ¿Y cómo lo logra? Gracias a la plasticidad cerebral. El cerebro se va estructurando, el cerebro va cambiando, ¿sí? De pensamiento, va cambiando de estructura. Entonces, gracias a ese hallazgo, ¿sí? Gracias a ese hallazgo, se ha podido ver que las personas tienen esa capacidad de aprender. Seguimos. ¿Quién puede leer el circulito fucsia, violeta o como cada uno lo vea? Yo puedo hacerlo. El aumento de Gracias. capacidad cerebral, el aumento de capacidad cerebral ayuda a que se mejore la capacidad para entender y realizar actividades. Muy bien. Entonces, cuanto mayor capacidad yo tenga, eso de cerebral va a ayudar a mejorar, ¿sí? Y eso es gracias a esa posibilidad que nosotros tenemos, a ese beneficio que tenemos de poder aprender durante toda nuestra vida. Ahora, nosotros podemos decir, pero ¿cómo nosotros podemos aprender toda nuestra vida? ¿O cómo yo puedo ayudar a alguien a que pueda aprender? Hay ciertos indicadores que son elementales y son muy importantes, tanto para un niño como para un adulto y como un adulto mayor. ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos de educación, o hablamos de neurociencia, o hablamos de plasticidad cerebral, o hablamos de neuroeducación, no solamente nosotros nos debemos enfocar en niños, porque hemos visto y aprendido que una persona puede aprender durante toda su vida. Y a mí me alegra y me emociona cuando veo en Facebook, en alguna plataforma, red social, que hay personas que se reciben de abogado, de escribano, de docente,
cuando tienen 60, 70 años. Y en realidad eso emociona, porque gracias a esas personas que nosotros podemos ver, podemos verificar y podemos decir, sí, la persona puede aprender, no hay límite de edad, gracias a esto que tenemos aquí, que es la plasticidad cerebral. ¿Sí? Entonces, no nos limitemos a aplicar una neurociencia en solamente en niños, no, ampliemos más nuestra capacidad de entender. Entonces, ¿cómo relacionamos? ¿Qué tiene que ver la neurociencia, la neuroeducación? ¿Qué tienen que ver las emociones? ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, cuando nosotros hablamos de qué aporta la neurociencia en la educación, este es un aporte muy importante que en el sistema educativo antes no se daba y no se tomaba en cuenta esto, que son lo que son las emociones. Una de las características, no voy a decir elementales ni fundamentales, pero una de las mayores características que toma la neurociencia dentro de la educación son las emociones. Y me encanta esto. ¿Por qué? Porque podemos ver lo que veíamos antes. Podemos ver que la neurociencia toma en cuenta a la persona como persona. ¿Y qué quiere decir eso? Que no toma en cuenta el inteligente en matemáticas. No, sino que toma en cuenta cuáles son sus habilidades, toma en cuenta cuáles son sus emociones, toma en cuenta sus intereses, toma en cuenta sus objetivos, toma en cuenta muchas cosas. Y esto es muy importante, y esto es algo que les voy ahora a... Vamos a leer esta diapositiva, pero vamos a decir, ¿será que toma en cuenta o será que es así? Vamos a ver cómo sí. Nos dice que la neurociencia sí toma en cuenta las emociones, el estado de ánimo, de cómo afecta puede ser de manera positiva o de manera negativa al cerebro y sus funciones. Las experiencias directas y las multisensoriales participan en la persona y aportan un aprendizaje mayor o un aprendizaje menor. Otra de las cosas que es importante son los ejercicios, el movimiento. Están conectados con el aprendizaje. Y nosotros podemos decir, ¿cómo que el ejercicio, el movimiento, qué tiene que ver? No, cuanto mayor rato esté el niño sentado atendiendo, mejor. No. La música, el arte, transforma el cerebro, favorece la experiencia más efectiva en el aprendizaje. La capacidad del cerebro para guardar información es ilimitada. Chicos, chicas, es ilimitada. Yo le puedo meter a mi cerebro la información que yo necesite, la información que quiera, ¿sí? Los factores como la alimentación, la calidad del sueño, el entorno socioeconómico, la cultura, las lesiones cerebrales, la genética, los aprendizajes previos, ¿sí? Consolidados ejercen influencia en el cerebro y por ende en la manera de aprender. Entonces, vamos a ir desglosando. Ustedes me dirán, no tiene nada que ver, profe, las emociones a cómo yo aprendo. Tiene que ver. ¿Por qué? Porque si ustedes hoy en día están transitando, vamos a suponer algo muy fuerte, un duelo, vamos a suponer. Sus emociones son emociones tristes, ¿no es cierto? De tristeza, podemos poner de ansiedad, lloramos todo el día, porque estamos transitando emociones negativas ante la educación, ¿no? Entonces, si ustedes están así, tristes, solamente como que se sienten depresivos, ustedes no van a aprender de la misma manera. Y lo mismo pasa con los estudiantes pequeños. Esos niños que están transitando duelos, esos niños que están transitando separaciones familiares, esos niños que están transitando hasta
podemos decir cambios de hogar. Esos niños tienen emociones desencontradas y quizás dependiendo de la edad del niño, aún no las sabe manejar, no sabe gestionar. Entonces, qué lindo es cuando soy un docente que tomo en cuenta sus emociones, que entiendo, que entendí, que aprendí, que comprendí que las emociones toman en cuenta en su aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo gestionamos? Primero, yo debo ser alguien que tome en cuenta las emociones del estudiante. Y cuando digo del estudiante, generalizo como vimos hoy, porque mi cerebro puede aprender hasta que yo deje de existir aquí. Entonces, yo tomando en cuenta las emociones del niño, porque entendí que las emociones pueden ser positivas o negativas, y si son negativas, el estudiante no va a aprender de manera significativa. Entonces yo tengo que tomar en cuenta sus emociones. Y eso es muy lindo, ¿sí? Eso es muy lindo, que lo que la neurociencia ha aportado a la educación. Las experiencias directas, bueno, eso es muy importante, ¿no es cierto? Cuanto mayor experiencia directa, multisensoriales tengamos, mejor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy enseñando una planta, la experiencia directa es que el niño trabaje con la planta, ¿no es cierto? Que la pueda tocar. Multisensorial es eso. Cuanto mayores los sentidos intervengan, cuanto más sentidos intervengan en ese aprendizaje, mayor va a ser la experiencia y mayor va a ser el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si yo voy a enseñar plantas y yo le llevo al niño o le pido al niño que traiga una planta, eso es un aprendizaje directo. Entonces, ¿qué van a entrar en ese aprendizaje o en esa experiencia? El niño tiene la planta, por lo tanto la va a tocar, la va a sentir, la va a oler, la va a mirar, y ahí entran muchos sentidos. El sentido del tacto, del olfato. Bueno, obviamente que dependiendo de la planta, si es por ejemplo, una planta de menta, podemos decirle, a ver, muerdan la hojita. Entonces ahí también puede entrar el sentido del gusto, etc. Cuanto mayores sentidos entren en la experiencia que yo voy a enseñar, mayor y mejor va a ser el aprendizaje, ¿sí? Este es súper. Los movimientos y los ejercicios están conectados al aprendizaje. Si yo, bueno, en realidad el sistema del lugar donde ustedes están tomando este módulo, si no nos dieran 10, 15 minutos de receso, ustedes ya estarían, ¿sí? Que ya no me quieren ni siquiera escuchar. ¿Por qué? Porque su atención está en otra cosa. En cambio, cuando tuvimos el receso, ustedes fueron al baño, buscaron agua, tomaron café o se pusieron a hablar con alguien. Entonces, eso ayuda a descansar un poco el cerebro de lo que venimos hablando. Entonces, cuando volvieron, ¿sí? Volvieron con otra energía, ¿sí? Entonces, eso les ha ayudado a ustedes a poder otra vez mantener o sostener su atención, ¿sí? Entonces, ustedes que son adultos, cuanto más chicos o más pequeños son los estudiantes, mayor movimiento nosotros tenemos que realizar. Y cuando hablo de movimientos o ejercicios, no hablo de que el niño tiene que saltar o corretear, no, pero estamos explicando un tema, podemos decir, bueno, a ver, levantemos los brazos, movamos la cabeza, etc. Esos son movimientos que ayudan a descontracturar un poquito, ¿sí? Y cuando vuelve al estudiante a lo que estamos aprendiendo o enseñando, viene de otra manera, ¿sí? No viene como se dice, no, ay, no estoy aburrido de escuchar este tema, estoy aburrido, no, porque ya se distrajo, hizo algún ejercicio, se movió y volvemos a lo que son la concentración hacia el aprendizaje. Entonces, bien importante esto. Esto, la música, el arte, bueno, eso favorece, ¿sí? Y transforma el cerebro. Desarrolla otras experiencias y habilidades hacia el aprendizaje, ¿sí? Bueno, y ya hemos visto que gracias a lo que es la plasticidad cerebral, el cerebro tiene la capacidad de,
guardar toda la información y sin límites de edad. Así que cuanto más quieran, así que no importa la edad hasta que ustedes quieran aprender, siempre van a tener esa posibilidad. Y algo importante también, que esto también se ha estudiado, ¿sí? Es que la alimentación y el sueño es algo muy importante para un buen aprendizaje. Esto hace años atrás, como veníamos viendo, no se tomaba en cuenta. Hoy en día sí. Hoy en día se han hecho estudios que han aportado de cómo una persona se alimenta y cómo se alimenta otra y la capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que estimulan eh, demasiado, por decirlo de una manera, el cerebro, entonces no ayuda a la concentración, al contrario, ayuda a que el niño se desconcentre. Como por ejemplo los dulces. Cuanto más dulces coma un niño, menos concentración va a tener. Entonces son factores alimenticios. Cuanto más alimentos saludables y que aporten cosas positivas al cuerpo, eso se está estudiado que podemos tener la capacidad de aprender mejor. ¿Por qué? Porque tenemos mayor concentración y memoria. Y esto no es solamente para los niños, es para nosotros también. Muchas veces los adultos, lastimosamente, tenemos que estar a las corridas, ¿no? Vamos para acá, vamos para allá y vamos acá. Bien. Y ni siquiera desayunamos. Eso es pésimo para nuestro organismo, ¿sí? Tanto para la parte que nosotros estemos para estudiar o también ejerciendo los trabajos seculares que cada uno tenga. ¿No es cierto? Eso es malo. ¿Por qué? Porque si yo a mi cerebro no le aporto unos nutrientes a primera hora, mi cerebro no va a rendir como debe rendir. Vamos a estar desconcentrados, nos va a costar concentrarnos, vamos a estar con sueño, etc. Y lo mismo pasa con los niños. Por eso es muy importante el factor alimenticio. Y la calidad de sueño ni hablar, ¿no es cierto? Cuanto mayor sueño tenemos, menos concentración podemos tener. Entonces, todos estos aportes, ¿sí? Nos está dando lo que es la neurociencia. Y si nosotros hacemos como un alto y un análisis a lo que venimos viendo, qué amplio o cuántos factores, ¿no es cierto?, nos viene aportando lo que es la neurociencia. ¿No es cierto? ¿Cuántos cambios ha hecho? Porque antes, si nosotros vemos en lo que es la educación más tradicional, no tomaba en cuenta ninguno de estos factores. O será, a ver, si hay alguien mayor, vamos a poner mayor de 25 a 30, más arriba. ¿Será que sus maestras, que sus instituciones educativas tomaban en cuenta todas estos factores que hemos estado viendo o no? ¿O era ir a estudiar sin importar si estábamos bien, si estábamos mal? Nada, no nos tomaba en cuenta nada más que teníamos que ir a trabajar y a sacarnos buena nota. ¿Tomaba en cuenta antes todos estos factores la educación? ¿Qué piensan? A ver. ¿Quién quiere compartir su experiencia, la experiencia de que hayan vivido? ¿A ustedes les tomaban en cuenta la institución, la docente, todas estas cosas que hemos visto, estos aportes beneficiosos para una educación? Incluso ahora no se toman en cuenta los sentimientos en los alumnos. Suelo escuchar decir que nos están manipulando, que siempre está llorando. mm, no hay esa empatía de la que nos ha hablado, ¿no? Y supongo que yo he sido parte de un grupo de estudiantes que recibían golpes, amenazas, castigos para poder aprender y estábamos más preocupados de cuándo nos iba a llegar el golpe que prestar atención a lo que decía la maestra. O llegábamos ya con sentimientos de angustia, de terror, de miedo,
cuando nos tocaba esa materia y realmente no había aprendizaje. Yo no entendía cómo, por ejemplo, la profesora de labores con lo que tejía el palillo me decía que me iba a hacer otro ombligo. Y en la casa yo tejía y hacía las cosas bien. Llegaba al curso y me anulaba completamente. Ahora entiendo la importancia de la neurociencia para la educación. Gracias Marisol por tu aporte y es así, acá tengo que dice que un alto nivel de estrés provoca un impacto negativo en el aprendizaje. Y es lindo poder ver esto, ¿no? Cómo en realidad estos aportes científicos, estos estudios que se han hecho por la neurociencia, cómo podemos percibir que es así. Marisol nos compartía, ¿no? Esa experiencia que ella tenía. Obviamente que ella iba al curso con esa docente específica, ¿no? Con un alto nivel de estrés. ¿Y qué provocaba en ella? Un impacto negativo, porque no podés aprender, porque no podés, estás en ese estado de estrés que lo único que querés pareciera que es no equivocarnos, que tenemos miedo a que nos digan algo, como ella decía, a veces hasta golpe recibíamos, y ni hablar con nuestros padres, ¿no es cierto? Que lo que decía el maestro era así, capaz que no tenía nada que ver, pero nosotros, el maestro decía, porque hoy no trabajó, hoy no prestó atención, y los padres le creían a la maestra, ¿no? Y sí, sí, que no estoy diciendo, porque hoy en día casi que hasta los alumnos quieren hacer y deshacer, no nos confundamos esos conceptos tampoco, pero tampoco antes nos daban esa posibilidad de expresarnos, de hablar, de decir, y todo lo que la maestra decía era así, y nosotros no podíamos ni siquiera aportar ni justificar por qué no entendíamos, ¿no es cierto? Porque capaz que nosotros podíamos decir, no, porque la maestra me daba miedo, porque me dice esto, porque me dice lo otro. Y es verdad también lo que dice Marisol, lo que nos compartía, lastimosamente, en pocos colegios sí toman en cuenta esta parte. Yo tengo más de 10 años de experiencia en la docencia y este año estoy trabajando en un colegio que es el primer colegio que he visto que tiene una materia para los más chiquitos, ¿sí? Creo que es de primero a, bueno, en realidad casi todos los años, y la materia se llama gestión de emociones. Y es una institución donde toma muy en cuenta toda esta parte emocional, toda esta parte de la empatía, toda esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, les enseña a los estudiantes a poder gestionar sus emociones, a conocerlas. ¿Para qué? Porque se ha estudiado en la neurociencia que esas habilidades, ¿sí?, se trabajan. Y a veces nosotros decimos, ay, pero ¿cómo una persona de 30 años no domina la ira? Porque no la trabajó, porque en su tiempo no se le dio la importancia. Y no solamente que no se le dio la importancia, que sino que antes, ¿sí?, los padres castigaban mucho más a los niños, pero a golpes. Las maestras golpeaban. Entonces, una persona que ya tiene como porque vamos a también a una realidad, cada persona tiene un temperamento diferente, ¿no? Pero una persona con un temperamento irritable, enojón, le pegamos la casa, le pegamos en el colegio y etcétera, esa persona, ¿qué ve? Pura agresión. Entonces es obvio que una persona de 30 años viviendo así y ya con un temperamento bastante irritable, va a ser así, y va a golpear y se va a enojar y va a tirar un vaso y etcétera, porque no controla, no se le ha enseñado a gestionar esas emociones. Obviamente que, como veíamos hoy, nuestro cerebro tiene esa capacidad de seguir aprendiendo. Entonces, podemos empezar como adultos a gestionar nuestras emociones. Tenemos que identificar y tenemos que decir, es verdad, yo no controlo esta emoción, pero tampoco me lo han enseñado. Entonces,
Es bien importante tomar en cuenta esto. Y qué lindo es, creo que lo vamos a ver acá, sí, y qué lindo es cuando nosotros tenemos docentes que toman en cuenta esto. Yo estoy segura que si la maestra de Marisol hubiese tomado, o no hubiese sido así tan con ese temperamento, ¿no? Este, y hubiese tenido otro tipo de paciencia, otro tipo de forma de comunicarse, tomar en cuenta, porque no todos tenemos la misma habilidad. Yo no sé la verdad tejer, ni bordar, ni nada de eso, y me cuesta, he querido aprender y es algo que me cuesta. Pero si nosotros somos sensibles y empáticos, vamos a abordar eso de otra manera. ¿Sí? No le vamos a decir cosas groseras para que el niño esté bajo un estrés considerando que lo va a aprender mejor. No, no. Y acá podemos ver el estrés, la tristeza, la soledad, las malas condiciones físicas pueden perjudicar un buen funcionamiento de lo que es la corteza frontal del cerebro. ¿Y qué responsabilidad tiene esta parte del cerebro? Son las funciones ejecutivas, lo que veíamos hoy, la memoria de trabajo, la flexibilidad que yo tengo para aprender, para conocer, para pensar, que es muy importante para un desarrollo académico, para un positivo desarrollo académico del alumno. Entonces, tengo, tengo que poder entender que todo esto no es o no lo debo dejar de pasar por alto. ¿Sí? Si yo veo un estudiante que está triste o veo un estudiante que, no sé, que está enojado por algo, yo antes de enseñarle lo que es un contenido, lo que es una suma, lo que es una resta, lo que es una vocal, lo que es no sé, una fracción, yo tengo que tener esa empatía, esa sensibilidad de ir a hablar con él. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Bueno, ya lo vamos a superar, esto, lo otro, tin, tin, tin. Y entonces el estudiante empieza a generar, ¿sí? Algo con el docente que no se da con todos los docentes. Y algo que me gustaría que podamos hacer este ejercicio ahora, porque estamos viendo esto, que ustedes puedan pensar con qué docentes le gustaba pasar clases, por qué, y si con ese docente aprendían más o menos. A ver, piensen. ¿Qué docente les ha impactado? ¿Y por qué? Impactado positivamente, ¿no? Porque hay docentes que quizás nos impactaron para algo negativo. Pero docentes que hayan impactado positivamente en su vida. ¿Y por qué han impactado con ellos o con ella? Y si cuando llegaba la hora que les tocaba esa materia, ¿cómo ustedes se sentían? ¿Cuál era su emoción? A ver, ¿quién puede compartir? ¿Para qué hacemos estas rondas? Para poder vivenciar esto y poder ver, ¿sí? Que esto es así. A ver, Marisol. A mí me fascinaba pasar clases de televisión y mensajes televisivos con un docente, Marcelo Guardia. Y ahora que lo analizo, me encantaba su materia. Yo iba feliz a la materia de televisión y mensajes televisivos con este docente porque él tenía una actitud muy horizontal. Él no se ponía en esa situación de otros docentes. Él arriba de manera, no sé, como dictatorial, ¿no? Él se apoyaba en su mesa, cruzaba las piernas, le gustaba escucharnos hablar, le gustaba escuchar nuestras opiniones, hacía trabajos de grupo, era muy diversa su clase y hacía que nosotros hagamos la clase. En cambio, otras materias como redacción, llegaba la docente, no quería que nadie me tabulla y Ujú. era muy ofensiva. Te mandaba la pizarra y hacía que tu participación, si tenías un error,
te juzgaba, te criticaba delante de los otros compañeros y te hacía pasar momentos difíciles, hasta en ridículo te ponía ahí adelante. Entonces, era muy diferente la sensación que tenía yo al ir a la materia de redacción que a la materia de televisión, mensajes televisivos. Y actualmente la relación con este docente es de amistad, de cariño, y ese aprendizaje ha sido, puedo decir que ha sido como usted menciona, ¿no? Algo que se ha almacenado en el cerebro durante bastante tiempo, incluido hasta ahora. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando podemos ver y experimentar eso. Y eso nos debe animar a nosotros, bueno, el que está en el área de la docencia, ¿no? A ser esos docentes así, a no ganarnos, entre comillas, porque en realidad se autoengañan, ¿no? Pero a no ganarnos ese respeto por miedo. Debemos de ganarnos el respeto. No debemos de pretender que el alumno nos tenga miedo, que hay una gran diferencia, porque como bien compartía la compañera, yo he tenido también docentes en la universidad y hablo de la universidad, por eso hoy yo les quería enfatizar en esto, que no solamente eh, pensemos que este tema es para escuelas o secundarias, no, sino para todos los ámbitos educativos. Yo he tenido docentes también, una docente que eh, era así, era así. Vos sabés que hacía pasar al frente a exponer y tenía compañeras que las hacía llorar, porque les decía, ay, tu exposición ya me aburrió, anda a sentarte que estás hablando burreras. Así les decía. Y hablo de personas de universidades. Entonces, imagínense cómo pueden, o cómo podemos, porque yo me incluía, a mí la verdad, gracias a Dios, nunca me trató así, no sé por qué, nunca me trató así, pero yo me ponía súper tensa, tenía miedo. Y de verdad que les digo, que con esa docente han sido las materias que más me ha costado, menos aprendido y más nota baja he pasado. En cambio, con otros docentes, como compartía la compañera, que se ponen a la par, que son horizontales, que te tratan como persona, como uno más, ¿no? Uno aprende diferente, hasta te da la posibilidad de hacer alguna pregunta. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que toda esta información, ¿sí?, que se ha investigado, que se ha visto, que se ha estudiado, hay artículos sobre la neuroeducación. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que se ha investigado, ¿sí? Es real. Y no solamente por los artículos, esto es lo lindo de poder llevarlo a la experiencia y darnos cuenta que es así y que esta información es correcta. Entonces, si esta información es correcta y toma en cuenta todos estos procesos, yo debo ser alguien que tome en cuenta estos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Muy bien, alguien más que quiera compartir algo que le haya impactado en relación obviamente a lo que estamos viendo, ¿no? Bien, entonces siempre recordar esto, que el estrés, la tristeza, la soledad, ¿sí? Todo eso perjudica para un buen funcionamiento. Entonces las emociones, los sentimientos, el nivel de estrés que yo haga estar dentro de mi aula va a perjudicar de manera positiva o de manera negativa a lo que es la enseñanza de cada alumno que yo tenga en clase. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje según la neurociencia? ¿Cómo nosotros podemos ser docentes que mejoren este proceso? A ver, ¿quién puede leer el primero? A ver, ¿qué nos dice?
Es de aquí a aquí el primero, de la primera mayúscula al primer punto. A ver. Licenciada. ¿Sí? Ya. Provocar emociones en el alumno y despertar su atención. Muy bien, Ruth. A ver, te podría preguntar en qué área, si trabajas como docente, en qué área o en dónde trabajas, no importa. Bueno, actualmente yo soy docente de biología en un colegio y en este caso, mi caso es un poco más sencillo porque hay la parte de laboratorio. Entonces, básicamente aprovecho esa área para llamar la atención de mis estudiantes porque con la práctica, con palpar y ver las cosas es que captan mejor. Y cuando no puedo hacer uso del laboratorio, elaboro juegos de cartas, de memorización, alguna que otra experiencia en el campo para que así pueda aprender y trato de usar lo menos posible la teoría, porque en ese momento es el que noto que se aburren y entonces hago más ese tipo de actividades para que estén siempre atentos. Perfecto. Entonces tú puedes ver y verificar que cuando provocas emociones, como bien decía la profe, ¿no es cierto? Cuando los chicos salen de aula y van al laboratorio, ahí ya despierta una emoción. Y eso despierta emoción, despierta atención, porque a ellos les gusta y es algo nuevo, es algo diferente. No es lo mismo la profe cuando va al laboratorio a cuando está ahí con el libro y dice, bueno, vamos a trabajar la página 25, lean y copien. O sea, ¿dónde hay una emoción ahí? No, y el alumno, como bien decía, se aburre, ¿sí? Y miren esto, se ha demostrado científicamente que la emoción es el motor del aprendizaje. Entonces, hay que despertar emociones en los estudiantes. Y cuando yo hablo de despertar de emociones, no hablo de que estemos ahí en el aula para divertir. No. Pero, ¿qué materia doy? ¿Cómo puedo despertar el interés? ¿Cómo puedo despertar esa emoción en el estudiante? ¿Sí? Porque a mí me gusta, calculo que todos los que somos docentes, si somos todos mejor, calculo que a todos nosotros nos gusta, o por lo menos intentamos que al alumno le guste la materia, ¿no? Y qué lindo es cuando el estudiante te dice, ay, profe, mi materia favorita es la suya. Eso es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen eso? Porque ven en nosotros un docente un poquito diferente a lo de los demás. ¿Y qué somos diferentes? ¿En que sabemos más? No, chicos y chicas, es que tomamos en cuenta todas estas cosas. Que tratamos de ser docentes empáticos, que tratamos de ser docentes que demuestren interés en el estudiante, que provoquemos esas emociones, que tomemos en cuenta cómo está el estudiante. Entonces, eso hace una gran diferencia, ¿sí? No se consigue un conocimiento al memorizar ni al repetir una y otra vez, sino al hacer, experimentar y sobre todo emocionarse. Entonces, tomemos en cuenta esto. Como veíamos en las diapositivas anteriores, ¿no es cierto? Cuanto más sentidos nosotros le damos al estudiante, mayor aprendizaje va a tener. Como decía la profe, ¿no? Por ejemplo, ellos van al laboratorio y hacen no sé, o algún experimento o algo que hagan en relación a la materia. Entonces, ¿qué hace? El alumno lee la teoría, pero también lo lleva a la práctica, lo tiene que hacer, lo tiene que ver, que experimentar. Entonces, eso genera una adrenalina, genera una emoción que despierta las ganas de aprender. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta esto que es importante. Entonces, por ello, los docentes deben emocionar a sus estudiantes, sus clases y despertar su atención serial, su atención y curiosidad, porque sin ella no hay emoción. Si nosotros pensamos en los estudiantes, creo que, por ejemplo, a veces las materias que son un poquito más así, que cuestan despertar ese interés, esa emoción, esa adrenalina, por ejemplo, en una de las materias de filosofía, por ejemplo, o matemáticas o lenguaje, que son materias muy como dentro de, como estructuradas, ¿no?
como la filosofía bueno, conocer los pensamientos de uno, de otro. No es por desmerecer ni nada que ver la materia, sino lo que quiero llegar a decir es que hay materias que, como biología, física, ¿no es cierto? Si hay laboratorios en las instituciones, la física les encanta porque es más fácil de hacer ese tipo de experimentos, de llevarlo al laboratorio, que hagan una cosa a la otra, que tiren aquí, miren la fuerza, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, hay materias que despiertan un poco más de interés o son más fáciles, eso es lo que quiero decir. En cambio, hay materias, por ejemplo, filosofía, que calculo que le costará un poco a la profe despertar ese interés en el alumno. A ver, ¿hay alguna profe de filosofía aquí? ¿De historia? No. Entonces, pero en lo personal creo que son materias que cuestan un poquito despertar el interés. Pero entonces, si yo sé que cuesta un poquito y que ahora he visto la importancia que tiene, debo despertar o buscar una estrategia para despertar ese interés. ¿Sí? Y esta es una estrategia que me parece interesante y que yo la aplico también, y que sería que los docentes interrumpan su clase cada 15 minutos, ¿sí? Con anécdotas emotivas, acertijos, material audiovisual, juegos, etc. Cuando hablo de esto, no quiere decir que si yo estoy enseñando la célula, que vaya y haga un acertijo de matemáticas. No, yo puedo hacer acertijos sobre lo que estoy explicando. A ver, voy a hacer un acertijo y ahí podemos decir algo en relación a lo que es una célula. ¿Sí? Anécdotas emotivas, por ejemplo, no sé, dependiendo obviamente del contenido es lo que yo puedo poner, ¿no es cierto? Material audiovisual. Yo puedo estar hablando y decir, bueno, ahora vamos a ver un material audiovisual, es un video, ¿no? Vamos a ver este video, ¿sí? Que habla de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Eso va cambiando y va enfocando el cerebro en diferentes momentos. Lo que está hablando la docente, bueno, voy a ver audiovisual. Y no solamente que es como que despierta el interés, cambiamos la actividad, eso ya automáticamente hace que la atención se retome, pero también estoy dando no solamente una enseñanza o un aprendizaje auditivo de oratoria, ¿no? O disertada, sino que al mirar un video, al escuchar, al ser tangible, hacer algún juego, despertamos otros intereses y vemos otra manera de enseñar. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta esto. Y esto es bien importante. Profes, ninguno de los que estamos aquí, podemos, a ver, sí, ahí. Ninguno de los que estamos aquí, que ya somos mayores adultos, ¿sí? Podemos estar en una clase 25, 30 minutos, 45, simplemente escuchando. No podemos, no logramos mantener una atención sostenida, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno, hacemos preguntas, preguntamos experiencia, ¿qué le ha pasado de esto? ¿Qué le ha pasado? Entonces, eso automáticamente hace que despierte un interés y entre todos nos enriquecemos, ¿sí? Entonces, agradecerle por los aportes que han hecho las compañeras y su experiencia. Quiero mostrarles, para finalizar, un video, ¿sí? Aquí, que me gusta porque es como que comprende lo que hemos estado viendo hasta aquí. Y cualquier duda que tengan, pueden consultar. Este video se ha realizado con el fin de aclarar el funcionamiento de los procesos cognitivos en la vida diaria y el cómo se pueden emplear en pro a su desarrollo. La capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el nombre de cognición. Esto es la capacidad para asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando la información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías.
El proceso cognitivo, entonces, puede ser comprendido como la habilidad mediante la cual los seres humanos, a través de la percepción y la experiencia previa, procesan la información que se presenta en el entorno, permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea, comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención, entre otros más. A continuación se hará mención de los tipos de procesos cognitivos. Se mencionarán los más conocidos debido a que a medida que se ha avanzado en el conocimiento de las funciones cognitivas del ser humano, se han identificado funciones más específicas que antes se incluían en una misma categoría. La percepción es el proceso mediante el cual le damos significado a las sensaciones que nos llegan por los órganos de los sentidos, los cuales son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Por ejemplo, cuando nos quemamos con la plancha, lo que inicialmente tenemos es una sensación, pero inmediatamente casi a la par, comenzamos a saber qué sucedió, y que fue así porque nos acercamos mucho. Es decir, que lo percibimos. La atención. La atención implica procesar determinados estímulos, mientras ignoramos otros. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuántas cosas puedes estar percibiendo? Pero si te pones a atenderlas todas, no te enteras de nada de lo que estás escuchando ahora mismo. La memoria. La memoria es el proceso que permite que algo que pasó hace mucho tiempo aún nos saque una sonrisa. Implica almacenar y recuperar una información cuando la necesitamos. El pensamiento. Una de las funciones cognitivas más difíciles de definir, porque, de hecho, incluye varias funciones. Se refiere a nuestra capacidad de generar ideas, crear, solucionar problemas, tomar decisiones, argumentar, teorizar. Implica, en fin, una forma activa de procesar la información. Y por último, el lenguaje. Mucho de lo que somos como seres humanos es gracias al lenguaje, que es básico para el desarrollo de otros procesos cognitivos. Implica conocer y usar un sistema de signos y sonidos compartidos por otras muchas personas para definir por medio de conceptos los elementos que componen nuestra realidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar el funcionamiento cognitivo? Nuestro cerebro es el equivalente intelectual de nuestros músculos. Responde a la estimulación, solo que, en lugar de ponerlo a cargar pesas, vamos a darle estímulos intelectuales, como intentar aprender un nuevo idioma, leer un libro, meditar o tocar un instrumento musical. Entonces así concluimos con estos tipos de procesamientos cognitivos. Muchas gracias. Bien, creo que este era un video como que englobalizaba todo lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Me parece que era bueno para poder concluir, ¿sí? Y me pareció interesante, ya que, bueno, como les decía, concluía todo y nos ayudaba a, como a que reforzar esos conocimientos que acabamos de adquirir, ¿no? Entonces, agradecerles por su atención, darle gracias por su participación. Sé de que a veces cuando es un tipo de clase así que no tenemos mucha confianza o que no nos conocemos, sé que cuesta participar y que a veces no nos gusta, y más por Zoom. Entonces, darle gracias por su participación a las compañeras que han participado. ¿Sí? Es importante, y la verdad que han aportado algo positivo, ya que con su experiencia, ¿sí?, hemos podido verificar y confirmar esta información en la cual acabamos de compartir, ¿no?, y de conocer. Sé que toda la primera parte, ¿sí?, la parte de los historiadores, de los filósofos, todo ese aporte que han hecho, incluso también hasta toda la estructura cerebral. Capaz que a la profe de biología no le fue tan difícil, porque ya yo sé que dentro de sus contenidos es el cerebro, la estructura y etcétera,
pero para los que no, es un poco complejo, lo sé, pero lo más importante aquí, sí, como conclusión, es entender que el cerebro tiene un proceso, ¿sí? Y que cada cerebro tiene un proceso diferente, que cada persona es diferente, que cada persona tiene habilidades diferentes. ¿Por qué? Porque cada hemisferio, ¿sí? Todos nosotros, un lado de nuestro cerebro es el que domina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a tener habilidades que otros no. Y eso a mí no me hace más inteligente, ni menos inteligente que otros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tomar más en cuenta. ¿Sí? Y tomar en cuenta como docentes, viendo la importancia de la neuroeducación, tomar en cuenta todo lo que hemos visto, las emociones, cómo se siente, ser docentes que motiven, ser docentes que emocionen. Y cuanto más emocionemos a los estudiantes, ¿sí? Va a despertar en el estudiante más interés. Y bueno, y como compartíamos hoy, ¿no es cierto?, ser docentes empáticos con cada uno de los estudiantes. Y no ganarme el respeto con ellos por tratarlos mal o golpearles o gritarles o humillarlos, sino ganarme el respeto. ¿Por qué? Porque fui buen docente con él o con ella, me interesé, lo respeté y etcétera. ¿Sí? No sé si hay alguien que quiera compartir algo para finalizar, ya estamos en hora y no los quiero retrasar, pero si hay alguien que quiera aportar algo, será más que bienvenido. Muy bien, chicos y chicas, entonces estamos culminando, ¿sí?, el módulo de hoy. Gracias por su atención, gracias por sus aportes. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Ruth, Buenas gracias. noches. Buenas noches, Marisol, gracias. Gracias a usted por la información tan valiosa. Gracias, Marisol. Buenas noches a todos.